Mel bebió más agua y consideró tomar una cerveza fría de la nevera, pero en contra de su voluntad, ya que ni siquiera le gustaba la cerveza. Aunque dada su condición actual, todo le importaba poco, pero la verdadera razón por la que no bebía cualquier bebida alcohólica era porque quería mantener la cabeza despejada. Más bien, tan despejada como fuera posible, viendo que podría convertirse en un zombi delirante en cualquier momento. Leer la carta del Dr. Abbas le trajo recuerdos de esa primera semana en Harran. Las señales de problemas habían estado allí, pero todo estaba siendo cubierto con cautela. El gobierno no quería que los visitantes internacionales vieran o escucharan lo que realmente estaba pasando en la ciudad. Los rumores, la violencia vista en las calles, la desaparición de Lucy y Jean-Pierre. ¿Por qué nadie dio la alarma? Por supuesto, la gente estaba en un país extranjero con otro tipo de cultura, y para los occidentales era a la vez muy misteriosa. ¿Quiénes eran ellos para decir lo que era inusual? Los prejuicios infundados contra los musulmanes posiblemente también influyeron en las percepciones, especialmente entre los estadounidenses, en cuanto a lo que estaba pasando en la ciudad más allá de su zona de comodidad. ¿Violencia en un mundo musulmán? ¿No era eso históricamente normal? Mel, su familia, el entrenador Barnes y sus compañeros atletas no le prestaron mucha atención, a menos que estuviera justo enfrente de ellos. El incidente en el restaurante de Ciudad Vieja había sido inquietante, pero la propia Mel no se había vuelto verdaderamente consciente de un alcance más amplio de agresión, hasta que fue demasiado tarde, después de que Lucy se había ido. Era su culpa, así como de todos los demás. Pero nadie pudo prever lo que finalmente sucedió aquella noche del último sábado de los Juegos. Todo conducía al factor decisivo, el día D. Fue un momento en el tiempo que Mel nunca olvidará. Para la elaborada carrera de parkour, el clímax y evento principal de los Juegos Atléticos Globales de Harran, a los concursantes se les asignó un color. Cada atleta tenía que correr alrededor de la pista y recoger cintas de su tono designado. El ganador no solo tenía que ser el primero en llegar a la línea de meta, sino también el portador de todas las cintas apropiadas. Los obstáculos habían sido diseñados y colocados en el campo de juego del estadio. Estas estructuras estaban sobre ruedas y superficies móviles y podían ser rápidamente reconfigurados de diferentes formas. Uno, por ejemplo, parecía la fachada de una casa adosada. Las cintas se colocaron en la baranda de un balcón del segundo piso, por lo que los concursantes tuvieron que usar técnicas de parkour para saltar y trepar a la barandilla, recuperar las cintas y luego continuar. Una vez que todos los atletas tomaran sus respectivas cintas, se movía el obstáculo y cambiaba para tener una forma diferente antes de que los competidores dieran la vuelta al campo para empezar de nuevo el recorrido. Había 6 estructuras de este tipo en la vía. Los voluntarios y el personal de Payot trabajaron para mantener los cambios fluidos y rápidos. Algunas configuraciones de obstáculos se repitieron más tarde en la carrera, para probar la capacidad de aprendizaje de los atletas conforme la experiencia previa con ese mismo desafío. El tiempo de toda la carrera fue de aproximadamente 30 minutos, y los concursantes solían hacer hasta 6 vueltas completas alrededor del campo, hasta que alguien ganó y terminó el concurso. En el vestuario de los atletas, antes de la carrera, Mel terminó de vestirse y realizar sus ejercicios de respiración. Jakub, que también estaba compitiendo, pasó junto a ella y le dio una palmada en el trasero. Ella casi reacciona violentamente, pero no quería estropear la relajación que acababa de lograr. Enojarse solo la distraería. En cambio, solo lo miró y lo dejó seguir su camino. No se podía ganar nada peleando con el más imbécil justo antes del gran evento. Mel tomó otro trago de agua antes de ponerse en posición para salir al campo, pero luego oyó los caballos relinchar en el piso de abajo. Sonaban como si estuvieran angustiados, inquietos. Le preguntó a Sefu qué pasaba con los caballos, si él también los oía. Sefu respondió que tal vez se estaban volviendo locos o algo así. Mel, que estaba familiarizada con los caballos, no estuvo de acuerdo. Dijo que sonaban como si estuvieran asustados, así que decidió ir y echar un vistazo. Sefu le sugirió que no demorase, pues les tocaba salir en 5 minutos. Mel corrió por el pasillo y un tramo de escaleras hasta el nivel inferior, donde los relinchos eran más fuertes y más intensos. Entró en los establos y vio que los caballos tenían los ojos desorbitados, corcoveando, enseñando los dientes y echando espuma. Actuaban como si el lugar estuviera en llamas. Mel intentó relajarlos con palabras y caricias. El acceso al campo de juego de los caballos se realizaba a través de un vomitorio que subía por una rampa desde el nivel inferior hasta el nivel del suelo. Las puertas estaban abiertas, así que tal vez el ruido de la multitud era lo que molestaba tanto a los animales. Pero ahora mismo eso no era lo más importante. No había tiempo para preocuparse por el tema. Ella se apresuró a regresar y se unió a la fila de los atletas justo cuando se anunció el inicio del evento. La multitud enloqueció con vítores y aplausos. Mel salió con los otros 9 competidores. Los 10 fueron elegidos por sus habilidades sobresalientes en parkour, representando a Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, Hungría, Japón, República Democrática del Congo, Australia, Alemania, Italia y Etiopía.
Daku, el atleta aborigen de Australia, era el favorito. Mel fue una de las dos únicas mujeres. Gabrielle, de Italia, era la otra concursante. Sintió nerviosismo y excitación, lo cual no era inusual, pero también sintió una punzada de aprensión. ¿A qué le tenía miedo? No fueron las habituales mariposas en su estómago, que siempre aparecían antes de una carrera. Esto era algo más, como una premonición, el miedo a una catástrofe inminente. Esos caballos la habían preocupado bastante. Los atletas se ubicaron en la línea de salida. El sol se había puesto y el aire era fresco y agradable. Mel miró hacia el cielo nocturno, pero no pudo ver ninguna estrella, debido a las luces brillantes en el campo. Echó un vistazo a las gradas y observó dónde estaban sentados sus padres y su hermano. Eran diminutos puntos entre un mar de rostros, pero podía verlos saludándola. El locutor presentó a los concursantes por los altavoces, tanto en inglés como árabe, y luego llegó el momento. Sonó el pistoletazo de salida y comenzó la carrera. Mel empujó los bloques con fuerza y rápidamente se encontró a sí misma en un trío que lideraba la carrera, incluidos Daku y Jakub. El primer obstáculo era una rampa que conducía hasta una pared improvisada, donde estaban pegadas las cintas. Debía correr por la rampa, escalar la pared, tomar la cinta y descender. Sin embargo, Daku decidió simplemente saltar sobre la pared y usar la parte posterior del obstáculo para bajar del otro lado. Un movimiento inteligente, pensó Mel, así que lo intentó. Otros competidores intentaron imitar lo que ella y Daku habían hecho, pero 3 de ellos cayeron. Afortunadamente, nadie resultó herido. Otros corredores siempre le habían dicho a Mel que pierden la noción del tiempo durante una carrera, o que no existe, o lo que sea. Ella, sin embargo, era plenamente consciente de cuántos minutos habían pasado. Una de sus estrategias fue fijarse una meta, no por la distancia, sino por el paso del tiempo que pudo sentir durante la carrera. En este caso, cuando habían pasado 5 minutos, ella se propuso haber completado ya una vuelta y media. Al hacer eso, se presionaba a sí misma para lograr un objetivo que ninguno de sus competidores tenía, o probablemente consideraría poco realista. Cuando terminó, se fijó una nueva meta para los siguientes 5 minutos, y así sucesivamente. Sabía que para cuando llegara al quinto grupo de 5 minutos, la carrera pronto terminaría, y el ganador probablemente sería bastante evidente para los demás corredores y la audiencia también. A menudo se podía prever un claro ganador después de 4 vueltas completas. Mucha energía se gasta al comienzo de una carrera para establecer una ventaja duradera. La carrera tuvo un comienzo emocionante, ya que Mel compartió la delantera con Jakub y Daku. Sin embargo, era temprano para determinar un resultado definitivo, y cualquier cosa podía pasar. Los atletas corrieron, saltaron, treparon y se impulsaron sobre obstáculos a un ritmo asombroso. Fue un espectáculo inmensamente entretenido, y la multitud rugió en agradecimiento. Mientras Mel se aproximaba a su segunda vuelta completa, acercándose a la sección en las gradas donde su familia estaba sentada, notó cierta conmoción entre los espectadores, pero iba tan rápido que tuvo que intentar interpretar lo que había visto. Parecía que se había iniciado una pelea. Varias personas estaban empujándose, o empujando algo. Mel sacó eso de su mente por un momento y se concentró en el siguiente obstáculo, que era un cuenco tan grande como una sala de estar. Tenía que meterse en el cuenco, agarrar la cinta y salir lo más rápido posible. Era más fácil decirlo que hacerlo. Después de 10 minutos, Mel volvió a percatarse de algo en las gradas. Esta vez escuchó gritos mientras observaba con detenimiento. Se estaba quedando sin aliento, por lo que se detuvo. Ahora vio que los disturbios se habían extendido por 3 tramos consecutivos del estadio. La gente entraba en pánico y huía de sus asientos. Varios espectadores saltaron sobre los rieles al campo. ¿Qué diablos estaba pasando? A Mel le preocupaba la situación, porque la violencia parecía estar cerca de donde estaba su familia. Su preocupación le costó la ventaja, ya que Jakub se adelantó mientras ella vacilaba. Mel despegó a toda velocidad de nuevo. Un rato más tarde se oyeron los relinchos aterrorizados de los caballos. Los animales estaban repentinamente en estampida hacia el campo. Mel volvió a mirar hacia la puerta de la arena por la que habían marchado con los caballos en la ceremonia de apertura, y eran los que había visto en los establos, en el subsuelo del estadio. Los caballos se habían escapado, o alguien los había dejado salir, pero ¿qué los tenía realmente aterrorizados? El ruido de la audiencia cambió abruptamente de vítores a gritos desesperados. Mel se vio forzada a reducir la velocidad y dejar que Jakub siguiera delante de ella. Estaba demasiado lejos para verlo con claridad, pero ella podía decir que la sección donde estaba su familia estaba siendo evacuada. La violencia había llegado hasta ellos. Un tipo diferente de grito, un horrible chillido, gruñido de animal multiplicado por 3, llegó desde el otro extremo del campo frente a ella. 3 hombres con sangre por todas partes corrían hacia Mel. Eran 30 pies de distancia, pero ella podía ver que algo andaba mal con estos tipos, no solo porque aparentaban estar completamente dementes, sino porque sus ojos eran como luces amarillas. Y luego, Jonas, el chico etíope, la adelantó, y él se dirigía directamente hacia ellos, hacia los locos de ojos dorados.
Se desviaron de su curso original y corrieron directamente hacia Jonas, derribándolo. Comenzaron a morderlo en sus brazos y piernas expuestos, mientras el etíope gritaba por ayuda. Esa pobre e inocente víctima podría haber sido Mel. Ella volteó y jadeó espantada por la escena. Una turba de locos con ojos amarillos vino cargando a toda prisa desde la puerta principal del subsuelo que daba al campo de juego. Docenas de ellos. Eran obviamente la causa del pánico de los caballos. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaba mal con ellos? Dichos pensamientos fueron interrumpidos por más gritos en las gradas, desviando la atención de Mel. Instintivamente corrió hacia la sección de su familia. Perdió de vista todo lo demás a su alrededor. El horror que se desarrollaba en ese momento simplemente no lo registró. Más tarde las imágenes la perseguirían todas las noches, pero en ese instante el enfoque era asegurarse de que su madre, padre y hermano estaban bien. Pero el estadio de Harran se había convertido en un baño de sangre. Pero había algo que no encajaba del todo. Aquello se trataba del primer encuentro público masivo, y los infectados aparecieron de repente y por montones. Todo estaba siendo captado por televisión y visto en todo el mundo. Parecía que los infectados se habían organizado para atacar el estadio justo ese preciso día. Si fue por inteligencia o por instinto, Mel no lo sabía, pero poco a poco habían estado construyendo su propio enjambre, uno lo suficientemente grande como para acabar con un estadio entero de personas. ¿Pudieron haberlo planeado? Quizás fue el sábado por la noche, o fue simplemente una coincidencia. El hecho de que fuese de noche no ayudó en nada. Los infectados eran mortalmente rápidos y despiadadamente sanguinarios. Cada uno, hombre, mujer y niño, se aferraba a una parte del cuerpo de su víctima con la velocidad de una piraña. Después de 3 o 4 raciones, el infectado dejaba caer a la persona que gritaba y sangraba y procedía a atacar a otra, como si los fuese contagiando a propósito. Fue sucediendo en las gradas y en el campo. Varios de los corredores fueron atrapados. Terminaron la carrera luchando por sus vidas contra los depredadores que querían arrancarles la garganta. Algunos infectados persiguieron a los caballos y fueron lo suficientemente fuertes y rápidos para agarrar a uno de ellos e hincarles los dientes. El sonido de las sirenas de la policía se apoderó del ambiente. El alboroto aumentó en intensidad a medida que un grupo de policías de Harran, vestidos con equipo antidisturbios, se apresuraron al campo. Disparos, gritos y más lamentos. En este punto era difícil saber quién era un infectado y quién era un espectador histérico por la agitación. Sin embargo, no había duda, la gente estaba muriendo en todas partes. El caos había estallado en un matadero de sangre a borbotones, víctimas que gritaban y tiroteos por doquier. Mel finalmente llegó a la sección de su familia. El alboroto había afectado mucho esa parte. Los banquillos estaban manchados de rojo. Los espectadores heridos o muertos estaban colocados alrededor de la tribuna como muñecos de trapo, y no lograba ver a su familia por ningún lugar. Mel temía lo peor. Ella los llamó a gritos, escaneando desesperadamente las gradas. Lo mejor sería llegar hasta allí, por lo que se apresuró al vomitorio más cercano para acceder a la explanada dentro del estadio. En lo alto de la rampa interior había una niña, de no más de 10 años, chasqueando las mandíbulas y gruñendo como un gato salvaje. La sangre le proporcionó un lápiz labial grotesco, y su pequeño vestido hacía mucho tiempo que se había hecho trizas, sucio y cubierto de viejas y frescas manchas rojas. Esa criatura gritó y corrió hacia Mel, quien usó el costado del vomitorio para pisar, empujar y propulsarse por encima de la niña. Esta empezó a correr tras Mel, pero un espectador que huía pasó mucho más cerca, desviando la atención de la pequeña infectada, así que dejó de perseguir a Mel y se concentró en el hombre. Mel estaba bastante segura de que su familia había estado sentada en el tercer banco desde la parte superior de su sección. Se lanzó por la rampa hacia las gradas y pudo divisar el estadio por completo. Era un caos total. Desde allí tenía una vista completa del campo de juego y la carnicería que estaba ocurriendo. Cuerpos y partes de cuerpos cubrían el césped que alguna vez fue verde. Figuras chocaron y lucharon en una danza de la muerte que produjo más chorros de color carmesí. Bien podría haber sido una guerra. Más hombres del ejército se habían unido a la policía en la lucha contra los infectados. El problema era que estos últimos estaban ganando. La pesadilla de abajo sorprendió tanto a Mel que sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tuvo que apoyarse contra la pared para sostenerse mientras su mente intentaba acomodarse. El sonido de un niño llorando la sacó de su aturdimiento. Era una voz que ella reconoció. Era Paul. Salió a las gradas, pero no encontró a nadie en el tercer banco desde arriba. Volvió a llamar a su hermano y subió los escalones de 2 en 2 para llegar hasta arriba. He aquí que su hermano estaba acurrucado en posición fetal en el piso de cemento, justo debajo de las gradas. Estaba gritando a todo pulmón, pero parecía estar ileso. Mel se agachó junto a él. Paul levantó la cabeza, gimió asustado y se aferró a su hermana mayor como si fuera el bote salvavidas que evitaría que se ahogara. Mel le dijo que todo estaría bien, pero sabía que no era así. Ella preguntó por sus padres.
pero el niño no paraba de llorar. Mel insistió con firmeza. Ahora Paul levantó la cabeza de su pecho y se las arregló para decir que habían muerto. Mel no quería escuchar eso, así que repitió la pregunta. Paul entonces señaló hacia la entrada de la sección. Dijo que se habían llevado a su padre. Luego movió su dedo hacia abajo, indicando el cuerpo de una mujer tirada sobre un banco. Su ropa estaba empapada en sangre, pero Mel pudo reconocer el atuendo. Era su madre. Dejó a Paul debajo de las gradas nuevamente y bajó apresuradamente hasta el cuerpo de la mujer. Su madre había sido mordida salvajemente en el cuello y los hombros. Ella yacía boca abajo en un charco de sangre, y su único ojo visible miraba al vacío. Mel sabía que no había esperanza para ella. De repente sintió a Paul a su lado mientras le agarraba la cintura. Estaba aterrado. Mel le preguntó por su padre, y Paul respondió que los locos lo arrastraron fuera del estadio. Mel pensó que todavía había una oportunidad de salvarlo, pero a Paul no le gustaba la idea de irse sin su madre. Mel se permitió una última mirada al cadáver. Sentía mucho dolor, pero no había opción más que abandonarla allí. Agarró la mano de su hermano menor y tiró de él hacia la rampa. Helicópteros aparecieron en lo alto, cuando los soldados comenzaron a disparar a las personas en el estadio. Lo hacían indiscriminadamente. El calvario por el que pasaron los hermanos para salir del estadio ahora era borroso para la atleta. Todo lo que realmente podía recordar era a Paul gritando a todo pulmón y agarrando su mano con tanta fuerza que pensó que perdería la circulación. Varias veces tuvieron que dejar de correr y esconderse detrás de algo para evitar ser vistos o atacados por infectados. Al final se unieron a una multitud de civiles, logrando escapar con vida. Fuera de la arena fue aún más tumultuoso cuando se encontraron con policías y soldados que llegaban al lugar. Los infectados eran tan fuertes e impredecibles que era como tratar de luchar contra gorilas salvajes. Paul no podía mirar, pero Mel fue testigo de la masacre en la calle, de hombres uniformados, mal equipados y sin preparación, que solamente asesinaban a tiros a todo lo que se moviera, estuviera infectado o no. Más tarde, Mel consideró que la mayoría de gente podría haber sido asesinada por fuego amigo que por los infectados. Corrieron por Nightmare Row hasta el Hotel Harran con docenas de otros sobrevivientes. El personal del hotel había bloqueado las puertas delanteras y estaba revisando las tarjetas de acceso y las identificaciones de cualquiera que intentara entrar. Solo podían entrar los invitados registrados. Afortunadamente, Mel tenía su propia llave de la suite. Para el resto de la noche, la gente se apiñaba en el vestíbulo e intentaba dar sentido a lo que acababa de pasar. Algunos de ellos habían sido mordidos, pero parecían estar bien. Ese no sería el caso en unas pocas horas más. El derramamiento de sangre continuaría dentro del hotel, mientras las víctimas se transformaban y fueran asesinados, o arrojados fuera para que se las arreglaran solos. En otras palabras, el comportamiento civilizado y las reglas simples de la humanidad se desvanecieron de la noche a la mañana. Una nueva y poderosa ola de náuseas envolvió a Mel, sacándola de sus inquietantes recuerdos. Corrió al baño y llegó justo a tiempo para vomitar en el inodoro. El esfuerzo fue doloroso y causó que su visión se volviera amarilla y borrosa nuevamente. Realmente no quería convertirse ahora. Luego se las arregló para tirar de la cadena, ponerse de pie y tambalearse de regreso a la oficina, donde cayó al sofá en seco. Debía de haberse quedado dormida, ya que habían pasado horas cuando Mel abrió los ojos. Un leve atisbo de amanecer entraba por la ventana, y ella todavía estaba en el sofá de la oficina. El ataque de la enfermedad se había disipado. Después de un pellizco en el brazo, se dio cuenta de que todavía no se había convertido. Aún pensaba racionalmente, pero sabía que no pasaría mucho tiempo hasta que eso cambiase. No había forma de que sobreviviera el día completo. Tal vez ella era un fenómeno de la naturaleza, pero era a la vez un milagro y una maldición que no se había transformado y perdido su alma después de más de 32 horas. Ella no sabía de nadie que hubiese durado tanto tiempo. Mel se incorporó, se puso de pie y miró por la ventana. El parque aún estaba oscuro y cubierto de sombras, pero podía distinguir a las criaturas moviéndose en busca de presas. Suspiró y volvió al escritorio para levantar su mochila del suelo. Su estómago le indicaba que tenía hambre. Tenía la boca y garganta secas. Después de abrir otra botella de agua de la nevera, bebió y luego sacó el revólver. Otra vez esos pensamientos suicidas. ¿A quién estaba engañando? El SAI aún no había aparecido. Tal vez lo harían hoy, pero para entonces probablemente sería demasiado tarde. Si por alguna razón fue Paul a quien había visto fuera del ayuntamiento, entonces se había ido hace mucho tiempo. Ella nunca lo encontraría. Incluso si diera con su hermano, los infectados seguramente la atraparían tarde o temprano. Una vez más, se trataba de dejar que los infectados la mataran, o hacerlo ella misma. Para estas alturas, esas opciones resultaban ser más que obvias. Muy bien, decisión tomada. Se pegaría un tiro en la cabeza, allí mismo, en la lujosa oficina. Se acostaría en el sofá, se pondría cómoda, diría una breve oración y luego se volaría los sesos. Fácil.
Tal vez un destello de dolor, pero luego oscuridad y paz eternas. Así nunca tendría que experimentar el horror de transformarse. Pero primero lo primero. Mel miró hacia el baño. Allí había una ducha, agua caliente, jabón. Si iba a morir, al menos lo haría sintiéndose limpia y renovada antes de hacerlo. Para ella, el suicidio requería un poco de mimo, en cierto sentido. De hecho, comenzaba a resultar optimista para Mel pensar de esa forma. Aquella perspectiva le levantó el ánimo. La vela se había quemado, así que encendió la segunda. Luego llevó el candelabro al baño y lo colocó en el mostrador junto al fregadero, para darle tono a la atmósfera. Mel se quitó la ropa, abrió la ducha, esperó hasta que el agua se calentó y se metió. Era el cielo. Las mordeduras en la pierna y los brazos estaban rojas, hinchadas y olían fatal. Ella las lavó con jabón y quemaba un poco, pero no le importaba. Todo terminaría pronto y no tendría que volver a sentir nada. Un horrendo hematoma morado le cubría el lado izquierdo de la cadera como consecuencia de la caída anterior. El rocío tibio ayudó con el dolor. De hecho, fue tan maravilloso que se demoró en la cabina durante 10 minutos y luego, finalmente, cerró la llave. Había toallas limpias en el armario. Se puso la bata de felpa y luego revisó el botiquín. Tremendo hallazgo. Ungüento antiséptico, vendajes y tiritas, tabletas de ibuprofeno y otros cachivaches. También encontró un peine en uno de los cajones y se peinó. Vendó sus heridas, saboreó el baño lleno de vapor durante unos segundos más y luego abrió la puerta. Un infectado estaba en la oficina, babeando y gruñendo. Mel gritó y le cerró la puerta en la cara. La criatura comenzó a golpear del otro lado, rugiendo de frustración y disgusto. Mel no tenía a dónde ir. La pistola y el Killig los dejó en la oficina, junto con su mochila y cualquier otra cosa que pudiera usar como arma. La única ventana del baño era demasiado pequeña para pasar. Entonces se dio cuenta. El infectado fuera era calvo, tenía barba, panza, y a pesar de la sangre en su rostro y ropa, parecía tener unos 50 años. Era el Dr. Abbas. ¿Había regresado instintivamente a su oficina porque sabía que era una especie de segundo hogar para él? ¿O había estado en el edificio todo el tiempo y acababa de entrar? La puerta se astilló por los golpes repetidos. Mel tenía que hacer algo pronto, o sus bramidos podrían atraer más infectados. Así no era como ella había querido que terminara. No sería mucho antes de que la puerta reventara de sus bisagras. El monstruo estaba usando su cuerpo como un ariete, arrojándose a la puerta una y otra vez. Solía gemir en voz alta justo antes de cada ataque, y eso le dio una idea. Mel se preparó y esperó el siguiente gruñido, y luego se hizo a un lado y rápidamente abrió la puerta. El infectado voló adentro del baño. El ex Dr. Abbas se estrelló contra la pared del otro lado y cayó al suelo. Mel salió de allí y corrió hacia la oficina. Agarró el Killig del escritorio justo cuando el infectado se incorporó y corrió hacia ella. Mel blandió la espada con toda su fuerza y golpeó al infectado varias veces, pero él hizo como si los golpes no fueran nada. Era el peor y más feroz infectado que había visto. Una mucosidad blanca y espuma goteaba de su boca, mientras sus mandíbulas chocaban con ritmo entrecortado. Sus ojos eran del típico amarillo dorado, pero había una rabia detrás de ellos que Mel nunca antes había notado en uno de los enfermos. La chica retrocedió, saltó sobre el sofá y desde la posición más alta pudo aterrizar con un corte profundo en el cuello y el hombro de la bestia. La sangre brotó como si hubiera perforado un globo lleno de agua. El infectado estiró su mano derecha, con las uñas hacia afuera, y rasgó la bata de Mel. La atleta luchó por su vida, tratando desesperadamente de evitar otro mordisco o ser arañada. Ella lo había golpeado varias veces con la hoja. Cada golpe cortó su ropa e hizo una incisión profunda en el pecho y los brazos. Un buen golpe lo obligó a retroceder, permitiéndole a Mel saltar del sofá y moverse por la oficina para tener un mejor punto de vista. El tipo estaba esparciendo sangre por toda la habitación. Balanceó ambos brazos hacia ella, aullando como el animal en el que se había convertido. Al esquivar los ataques, Mel tropezó sobre su mochila en el suelo, cayó hacia atrás y pensó que era el final. El hombre volvió a atacarla, pero esta vez ella vio su apertura, y con todas sus fuerzas, Mel clavó el Killig en el abdomen del infectado mientras se arrojaba sobre ella. El arma de acero se deslizó hasta el final, haciendo que el monstruo grite de dolor. La joven rodó a un lado y logró ponerse de pie. La criatura se tambaleó hacia atrás mientras la sangre brotaba de la herida. Mel se llevó la mano a la boca, se recostó contra el escritorio y lo vio caer de rodillas. Luchó para sacarse la espada del abdomen, pero no pudo quitarla. Gritó de ira y dolor una vez más, y luego se derrumbó sobre su costado. Mel no se movió. El tiempo se detuvo. ¿Lo había hecho? ¿Estaba muerto? Se levantó tentativamente, dio un paso adelante y miró al ex doctor. Sus nublados ojos miraban al frente, pero no parecía estar respirando. Mel se agachó, agarró la empuñadura y sacó el Killig goteante. Limpió la hoja en la ropa del hombre.
Su mano derecha salió disparada y agarró el tobillo de Mel. Ella gritó e involuntariamente descargó la espada sobre su brazo, cortándole la mano. Luego, en un estado de frenesí, cortó repetidamente el cuerpo del infectado hasta convertirlo en una pulpa roja. Ahora sí estaba indudablemente muerto. Completamente agotada, Mel se derrumbó en la cómoda silla detrás del escritorio y se sentó allí durante un momento. Conmocionada, enojada, disgustada. Pasaron los minutos. Eventualmente, volvió al aquí y ahora. Se levantó y vio que la puerta de la oficina estaba abierta de par en par. ¿Acaso había ignorado por completo esa medida de seguridad esencial de dejar la puerta cerrada? Se sentía una idiota. Exhaló pesadamente. Su plan fue arruinado. La idea de pegarse un tiro en la comodidad de la oficina, limpia y reluciente, ahora era ridícula. La bata estaba ensangrentada y hecha jirones. Tal vez no se mate después de todo. Mel se puso de pie y fue hacia su montón de ropa sucia. Era todo lo que tenía para ponerse, así que lo hizo. Lo mejor era largarse de ahí cuanto antes. El sol estaba saliendo, por lo que los infectados perderían sus habilidades mejoradas, se volverían lentos y descerebrados nuevamente. Tal vez ella tenía una oportunidad después de todo. Recogió sus cosas, se puso la mochila y bajó. Frente al vestíbulo del edificio de nuevo quedó en shock, porque se había olvidado de las pilas de cadáveres que llenaban el espacio con olor a carne putrefacta. Mel se tapó la nariz y la boca para evitar que su estómago se revolviera, y luego, con suma cautela, pasó por encima de los cuerpos y se dirigió a la puerta delantera. Pero no pudo continuar, porque una niña pequeña bloqueaba el camino. Tenía tal vez 5 o 6 años. Portaba un vestido sucio, ensangrentado y desgarrado. Estaba terriblemente desnutrida, tenía ojos amarillos pálidos, y llevaba las repugnantes manchas carmesí alrededor de su boca. Mel se congeló, pero ya era demasiado tarde. La niña infectada comenzó a gritar. Fue un chillido agudo y ensordecedor que fue más allá de cualquier cosa humana. La pequeña criatura se quedó allí, con la boca abierta, chillando suficientemente fuerte como para alertar a cualquier infectado dentro de 6 bloques. Mel entró en pánico tan rápidamente que lo único que su instinto de supervivencia le ordenó fue desenvainar su Killig nuevamente, pero no podía reunir las fuerzas necesarias para matarla. Después de todo, la veía tan solo como una niña. Los ojos de Mel se enfocaron más allá del infectado, allá afuera, hacia el frente del edificio. Decenas de ellos habían oído la alarma y corrían hacia el ayuntamiento. Si Mel no actuaba pronto, estaría condenada. Se dio la vuelta para volver a subir las escaleras, pero la niña observaba cada movimiento de Mel y continuó gritando con una capacidad pulmonar aparentemente interminable. Mel no podía dejar que la criatura la siguiera. De lo contrario, el resto de infectados sabrían a dónde había ido y la cazarían. Tenía que callar a esa maldita niña. Se deshizo de su compasión y se enfrentó a la criatura. Corrió hacia ella y con sus brazos bloqueó el cuerpo de la pequeña, que gritaba con tanta fuerza que cayó hacia atrás por la puerta y rodó bajando los escalones. Para entonces, sin embargo, los otros infectados estaban a segundos de entrar al edificio. No había tiempo de correr hacia las escaleras. La verían y seguramente la perseguirían. Si eso pasaba, todo terminó. Frenética y desesperada, Mel se alejó de la puerta y se zambulló en la pila de cuerpos. Era jodidamente repugnante. Se enterró todo lo que pudo en el desorden de cadáveres, cavando a través de varios de estos para ocultarse. En ese momento, un grupo de infectados entró en el vestíbulo. Mel escuchó sus gruñidos, olfateando y golpeando mientras se movían por el espacio en busca de su presa. La atleta se atrevió a abrir los ojos. Apenas podía ver un poco de la habitación a través de las entrañas mezcladas. Lo principal era no moverse ni hacer un solo sonido. ¿Todavía la detectarían, incluso si estuviera cubierta de personas que ya estaban muertas? Ayer, cuando se había escondido entre cadáveres malolientes, eso parecía enmascarar su olor. Seguramente funcionaría hoy también. Los monstruos rodearon los cuerpos, gruñendo con decepción e incluso confusión, moviéndose justo al lado de donde Mel yacía enterrada, pero no reaccionaron. Mel se quedó inmóvil como una piedra. Pasó el tiempo. Ella no sabía cuánto les tomó, pero después de que el sol había salido por completo y estaba en lo alto del este, los infectados se habían ralentizado, se habían vuelto menos interesados en encontrarla y se retiraron para vagar afuera. ¿Fingir estar muerta realmente los engañó? Mel recorrió lentamente su camino para salir de su asqueroso escondite y se incorporó. Su ropa estaba cubierta de despojos humanos y sangre. Su cabello era una maraña en una sustancia viscosa y pegajosa. Sintió ganas de llorar. Se sintió degradada y humillada. Pero había funcionado, y eso le dio otra idea, una teoría. Sin embargo, tuvo que probarla para que quede claro, así que aprovechó la oportunidad para salir del edificio. El sol brillaba y el día era caluroso. Varios infectados deambulaban al pie de las escaleras y en la calle. Ya no eran los feroces y agresivos demonios velocistas de la noche.
Mel descendió lentamente los escalones al mismo ritmo que las criaturas, y no la miraron. Ella se acercó a ellos. Una pareja se volvió hacia ella, pero no se dieron cuenta de que todavía estaba sana. La ignoraron. Mel salió a la calle y pasó junto a varios infectados más. Algunos la miraron con curiosidad y olieron. Ella se detuvo y los dejó hacerlo. Luego siguieron adelante. Mel ya no era más de su interés. Había probado su teoría y ya no había dudas. Cubrirse con mugre de los muertos funcionaba como un camuflaje contra los infectados. Era totalmente invisible para ellos, y eso fue un cambio de juego. Mel volvió al interior del edificio y subió las escaleras hasta la oficina de Abbas. Su cuerpo aún yacía en el suelo, por lo que levantó sus pies, lo arrastró a la oficina exterior y lo metió detrás del escritorio de la secretaría. De vuelta adentro, se sentó en la cómoda silla del escritorio y reflexionó sobre una nueva estrategia. Ahora poseía una nueva arma contra los infectados, y por Dios que iba a usarla. La comprensión fue muy alentadora, hasta que una nueva ola de náuseas y malestar golpeó en su abdomen. Se dobló y cayó de la silla a la alfombra. Los ataques debido a la enfermedad definitivamente se estaban volviendo más frecuentes. Mel se arrastró hasta el baño para vomitar. Cuando terminó, se derrumbó débilmente sobre el suelo de baldosas y simplemente quería morir. Sin embargo, después de unos minutos, al igual que antes, solo recuperó el equilibrio y la habitación dejó de dar vueltas. El vómito realmente ayudó. Se sintió una miseria por un tiempo, pero luego se sorprendía de sentirse mejor después de esperar un poco. Luchó por ponerse de pie y volvió a la oficina. ¿Cuánto tiempo le quedaba? No quería pensar en eso. Mientras más se detenía en el dilema, más desesperada parecía la situación. Pero maldita sea, simplemente decidió no suicidarse, y ahora era de día, debía dejar de quejarse y comenzar a moverse. Se acercó a la ventana para observar el parque. Todavía había infectados, pero menos en número que antes. Podría haber cadáveres tirados aquí y allá, pero no estaba segura. Entonces sus ojos se enfocaron en un objeto que no había notado antes. No muy lejos del columpio, reposando en las sombras de algunos árboles, estaba lo que parecía ser una manta amarilla muy larga, junto a una caja grande de algún tipo. Las letras eran fácilmente reconocibles en su costado. S, A, I. Fueron visibles incluso a esa distancia. Efectivamente, aquello no era una manta, sino un paracaídas abierto. ¿Era la medicina? ¿Era eso la entrega que tanto esperó? Debió haber llegado en algún momento después del amanecer. Tenía que alcanzarla. No había tiempo que perder. Mel salió corriendo de la oficina y bajó los escalones de 3 en 3. De vuelta en el vestíbulo, se detuvo lo suficiente para hacer una mueca de asco primero y luego acostarse sobre la pila de cadáveres. Rodó un poco, cubriendo su ropa y cabello con aún más fluidos corporales. Se puso de pie y pensó que era irónico que ya no tuviera que preocuparse por el VIH o cualquier otra enfermedad contagiosa, ya que tenía la beta madre de los virus surgiendo a través de su propio sistema. Una vez que estuvo afuera, se obligó a reducir la velocidad, pues se percató que un infectado la observaba fijamente. Por lo tanto, caminó cuidadosamente y a un ritmo uniforme alrededor y por el frente del ayuntamiento, y luego se dirigió a la parte trasera. El paracaídas y la entrega estaban a 30 yardas de distancia. 3 infectados que se alimentaban de un cuerpo estaban entre ella y la caja, por lo que se movió a paso de tortuga para atravesar el parque. Se acercó a varios pies de los mordedores. Uno de ellos, una mujer, se giró para mirarla. Esta gruñó y Mel se congeló. La mujer se levantó y se acercó a la atleta, olfateando y babeando. Mel decidió simplemente alejarse, así que siguió moviéndose. Entonces la criatura gruñó más fuerte, alertando a los otros 2, pero no le prestaron atención. La mujer siguió a Mel durante varios pasos, hasta que el atleta se volvió hacia el monstruo e hizo su mejor esfuerzo para imitar el rugido de un infectado. La mujer se estremeció, le ladró a Mel, pero luego se encogió. Mel esperó un momento hasta que la mujer regresó con los otros 2 infectados, se agachó y continuó devorando el cadáver. Mel siguió su camino, mirando hacia atrás un par de veces para asegurarse de que estaba a salvo. A medida que se acercaba, vio que la entrega era de hecho una gran caja de metal del SAI. El corazón de Mel casi se detuvo. La caja ya había sido abierta. La parte superior estaba apoyada contra el otro lado. No pudo evitar correr hacia ella. La caja tenía 4 o 5 pies de alto, por lo que tuvo que pararse de puntillas para ver bien el interior. Estaba lleno de paja y materiales de embalaje. Mel hurgó a través de la parte superior de las cosas, que era todo lo que podía alcanzar, y no encontró nada. Entonces volcó la caja de costado y se arrastró dentro. Sacó paja y relleno y lo arrojó al suelo. Aún nada. Alguien más se le había adelantado. Con sus esperanzas rotas, salió y se sentó en la hierba. Las lágrimas fluían libremente mientras maldecía y golpeaba el suelo con sus puños. ¿Cómo se le adelantaron otros supervivientes?
¿Dónde se escondían? Tenían que estar cerca. Enfadada, recogió los trozos de paja y frustrada empezó a romperlos en partes. En voz baja escupió palabras que normalmente nunca usaba. Quería dar un grito en el cielo, pero eso solo atraería a los infectados. Entonces algo cayó al suelo. Estaba alojado en medio de la paja y simplemente rodó y se cayó. Mel dejó de rasgar el relleno y se puso en cuclillas para tener una vista más cercana. Era una hipodérmica, del tipo automático que colocas contra tu brazo y empujas un botón. Luego el medicamento se inyecta a través de la piel. Marcado a un lado estaba la palabra anticina, una dosis. Inmediatamente se quitó la chaqueta, dejando al descubierto su camiseta de manga corta debajo. Mel colocó la punta de la jeringa en su brazo y comenzó a apretar el gatillo, pero se detuvo. Paul debería tenerla. Su hermano ya se había convertido, por lo tanto, lo que fuera que pudiera hacer para ayudarlo era el camino a seguir. Pero una vez más reflexionó que no tenía idea de cómo funcionaba la droga. ¿Serviría como cura? ¿O era solo una vacuna para proteger a las personas no mordidas de contraer la enfermedad? O tal vez solo evitaba que el virus empeorara en personas ya infectadas, pero no los curaba realmente. Mel deseó que hubiera instrucciones en la caja. Quizás los otros sobrevivientes se las llevaron. ¿Qué debería hacer ahora? Aunque se sentía bien, eso no significó nada, ya que todavía podría convertirse en cualquier momento. Tal vez ese mismo día suceda otra entrega. Tal vez ella podía llegar antes esta vez. Tal vez encontraría a Paul cerca de la escuela. Tal vez la droga lo ayudaría. Más tal vez. Cada maldita decisión dependía de un jodido tal vez. Mel decidió aguantar solo por un tiempo más, hasta encontrar a Paul. Así que guardó la hipodérmica en su mochila y regresó al ayuntamiento. Mel se detuvo en el vestíbulo para frotarse un poco más de sangre de los cadáveres. No podía creer que fuera necesario, porque era lo que más le revolvía el estómago. Pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir. Luego se dirigió a la calle. También odiaba tener que caminar tan despacio. Uno de sus defectos era que había sido impaciente toda su vida. En el lado positivo de esa tendencia, Mel nunca postergaba nada. Le gustaba hacer las cosas. Era una buena estudiante en la escuela, sacaba buenas notas y era muy organizada. Siempre que necesitaba estar en algún lugar llegaba temprano. Y cuando había tareas que realizar, las hacía lo antes posible para desocuparse y tener más tiempo para hacer otra cosa. En el lado negativo, se molestaba por las cosas que tomaban más tiempo del que deberían. Detestaba hacer la cola en la tienda, el banco o la oficina de correos. Se enfurecía con el tráfico de la hora pico de Austin y no toleraba tonterías. Por lo tanto, fue una tortura caminar a la velocidad de un infectado. Pero de nuevo, tienes que hacer lo que tienes que hacer. De vuelta en la calle que formaba el límite oeste del parque principal, la atleta se dirigió hacia la esquina que salía a la escuela secundaria. Había muchos infectados y todos parecían moverse en la misma dirección. Casi podría llamarse una migración, aunque algunos de ellos simplemente se quedaron quietos en la calle, como si estuvieran en un trance. Otros dieron pasos pesados en direcciones sin rumbo fijo. La mayoría, sin embargo, se centró en la misma ruta que estaba tomando Mel. Pensó que lo mejor que podía hacer era acercarse lo suficiente a la escuela y hacer un poco de reconocimiento. Siempre fue inteligente ver a lo que te enfrentas con antelación para crear un plan de acción estructurado. Sería una locura apresurarse sin información previa. Hasta ahora, la artimaña de disfrazarse de infectada estaba funcionando. En realidad, estaba empezando a acostumbrarse al olor rancio. Al principio había sido realmente horrible, pero ahora apenas lo notaba. Si aguantaba tanto tiempo, Mel sabía que disfrutaría fácilmente de otra ducha en la oficina del Dr. Abbas. El problema era que tendría que volver a ponerse la misma ropa sucia. Cuando la atleta finalmente llegó a la esquina noroeste del parque, vio que la calle en donde se encontraba la escuela se llamaba Darwish Road. Mel había descubierto que no todas las calles de Harran tenían nombres, especialmente las pequeñas y estrechas de la Medina. Al parecer, ese era a menudo el caso en los pueblos y ciudades árabes. Para hacer las cosas más desconcertantes, a excepción de las avenidas principales, ciertas calles que tenían nombres estaban marcadas solo en árabe. En Ciudad Nueva, sin embargo, las palabras inglesas a menudo acompañaban a sus homólogos árabes. Caminó por Darwish y notó que el número de infectados crecía exponencialmente. Más adelante había una gran multitud en medio de la calle. ¿Se agruparon frente a la escuela? Mel siguió adelante. Llegó a una intersección y la cruzó esperando que su camuflaje no desapareciera. No podía imaginar lo que le haría la horda de infectados si percibieran a alguien que no se había convertido. Bueno, en realidad sí que podía imaginarlo, simplemente no quería hacerlo. Mel se acercó a la multitud de la siguiente manzana. Era como si se hubieran reunido allí por una razón. Pero ¿sabían siquiera por qué? Se preguntó si algún otro sobreviviente no infectado se había aventurado a cualquier lugar cerca de la escuela, para aprender más sobre cómo se comportaban los infectados. Tal vez ella fue la primera. Quizás podría aprender algo sobre ellos que podría serle útil. Eso si viviera el tiempo suficiente.
La Universidad de Ciudad Nueva era un edificio de ladrillos y cemento de 2 plantas, que no parecía muy diferente de las escuelas secundarias en Estados Unidos. Mel supuso que podría haber sido construido en 1950 o 60. No había nada particularmente único al respecto. 8 anchos escalones de piedra conducían desde el frente a las 4 puertas abiertas. La mitad izquierda del edificio era más alta que el resto. Quizás allí estaba el gimnasio o la cancha de baloncesto. Por la escena, uno habría pensado que un gran evento estaba ocurriendo en la escuela, debido a las docenas de infectados parados en el pavimento fuera del edificio y en la calle. 100, tal vez. Las puertas estaban abiertas y se podían ver más de ellos adentro. Los chicos que Mel había conocido estaban en lo correcto. Esto era un nido, una enorme colmena. Eso es exactamente lo que se sentía. ¿Qué estaban haciendo tantos infectados allí? Tuvo que contener la risa cuando la imagen apareció en su mente. ¿Infectados sentados en los pupitres de la escuela e intentando aprender algo? La tarea en cuestión era encontrar a Paul. Todos los infectados en Ciudad Nueva probablemente se congregaron aquí. Supuso que había otros nidos alrededor de Harran. Este no podía ser el único. Mel no vio a su hermano parado afuera, así que tuvo que tomar el desafío y buscarlo dentro del edificio. No era una idea atractiva, pero no tenía otra opción. Mientras se acercaba a las escaleras, varios infectados se volvieron hacia ella. Sus ojos dorados brillaban con el sol. La baba y la sangre cubrieron sus bocas. Algunos tenían la costumbre de sacar la lengua y lamerse los labios de una manera obscena. La chica dio sus pasos uno a la vez, deteniéndose por segundos para asegurarse de que sus movimientos pasaran desapercibidos. Sin embargo, no funcionó para todos, ya que uno de estos demonios la olió. Mientras más de ellos se giraban para verla, Mel de repente se dio cuenta de lo asustada que estaba. Su corazón latía fuerte y rápido. Podía sentir sus propios pálpitos en la frente. Ella pudo percatarse del aroma a su alrededor. Era el olor de las aguas residuales. La situación era totalmente desconcertante, pero ninguno de los infectados hizo nada. Y eventualmente Mel llegó al escalón más alto y soltó un suspiro de alivio. Una mujer a su lado escuchó la exhalación y gruñó y olió a Mel. Ella se congeló, negándose a mirarla directamente a los ojos. ¿Podría decir que los suyos no eran amarillos en este caso? La mujer siguió invadiendo el espacio de Mel, por lo que la atleta le gruñó suavemente. La infectada tentativamente se estremeció, permitiendo que Mel entrara por una de las puertas abiertas y no le diera a la criatura más tiempo para la circunspección. Pero lo que encontró en el vestíbulo de la escuela fue aún más perturbador. Los infectados holgazaneaban, se quedaban parados, balanceándose ligeramente sobre sus pies en una posición fija. Lo extraño era que había tantos de ellos. Estaban empaquetados como sardinas en ese vestíbulo relativamente pequeño. ¿Qué están haciendo? ¿Qué tiene este lugar maldito que los atrae tanto? Mientras reflexionaba sobre qué hacer a continuación, Mel escuchó un ruido extraño, en dirección a su izquierda. Sonaba como voces tarareando o gimiendo, o algo así. Era un sonido horrible, no particularmente amenazante, pero bastante inquietantemente meditativo. ¿Era eso lo que estaban haciendo? ¿Meditando? De alguna manera podía ser el caso. Las voces realmente la estaban asustando. Sin embargo, Mel lentamente comenzó a moverse en dirección al gimnasio. Lo que sea que estaba pasando en la escuela, el evento principal se desarrollaba en ese sector. Los infectados fueron atraídos a dicho espacio por alguna razón. 2 puertas dobles se abrieron y cerraron mientras los monstruos entraban y salían. Aquellos que salían parecían tener sangre fresca y brillante en los labios y la ropa, como si hubieran convertido el gimnasio en un comedor común. Ahora, la pregunta era si entrar o no allí. La idea la aterrorizaba. No quería enterarse qué estaba pasando en ese lugar, y sin embargo, tenía que verlo. La atleta avanzó y serpenteó su camino a través de la masa de personas enfermas. Estaba a 10 pies de las puertas del gimnasio cuando vio una familiar camiseta naranja y blanca. Estaba hecha jirones, sucia y manchada de sangre seca, pero Mel podía ver claramente el logotipo de los Texas Longhorns. La cara sobre la camiseta era la de Paul, o mejor dicho, solía serlo. Una vez más, casi soltó su nombre, pero se contuvo a fuerza para no llamar la atención. Su hermano se dirigía hacia el gimnasio con pasos muy cortos. Él también iba balanceándose ligeramente sobre sus pies mientras se movía. Ella lo observó mientras pasaba por una de las puertas, y luego se fue. El ver su rostro pálido, los ojos dorados y la mucosidad y la sangre alrededor de su boca fue desgarrador. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Mel, pero ella rápidamente las limpió. No quería correr el riesgo de que los infectados pudieran oler el agua salada brotando de sus párpados. Le llamó la atención que Paul parecía mucho más complaciente que los demás. ¿Acaso este comportamiento se debía a su edad? ¿O tal vez a su autismo? ¿Cómo actuó la enfermedad con esa aflicción? ¿Hizo alguna diferencia? ¿Hizo esto que su plan fuera más prometedor? Tal vez. ¿Acaso debería seguirlo? Mel había visto la escuela. Descubrió que había cientos de infectados adentro
y que algún ritual extraño y de otro mundo estaba teniendo lugar en el gimnasio. No pudo imaginar lo que posiblemente podría estar pasando allí, pero fuera lo que fuera, estaba segura de que el sitio era el corazón del nido. ¿Qué iba a hacer? ¿Entrar, agarrar a Paul y sacarlo por el brazo bajo las narices del resto? Eso no iba a funcionar. Su hermano haría esos sobrenaturales sonidos roncos que todos hacen y alertan a los demás. Todos descenderían sobre ella para despedazarla. Necesitaba una mejor estrategia, algo inteligente e inesperado. No había absolutamente nada que pudiera hacer en ese momento, pero si no se convertía en las próximas horas, si podía contener la enfermedad por un poco más de tiempo, entonces podría ser capaz de hacer algo que valga la pena. Mel miró su reloj. ¿Qué diablos tenía que perder después de todo? Se dio la vuelta y meticulosamente hizo su camino de regreso a las puertas delanteras. La mujer que la había molestado antes ya no estaba afuera, así que Mel salió y descendió por las escaleras. Mientras se alejaba sigilosamente del edificio, una idea se formó en su cabeza. Una trama, una estrategia, un cambio de juego. Era arriesgado y bastante descabellado, pero de nuevo, ¿qué tenía que perder? Si iba a morir o convertirse pronto, entonces lo menos que podía hacer era tratar de ayudar a Paul y darle la condenada medicina. Estaba decidida a hacerlo.